Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos antes para el dopado tipo P. ¿Sí? En este caso, ahora las impurezas, tenemos silicio. Recuerden, el silicio es eléctricamente neutro. Y ahora lo que vamos a poner adentro del material es boro, por ejemplo, que también es eléctricamente neutro, con lo cual la mezcla nos va a quedar todo eléctricamente neutro, no estoy agregando carga neta de ningún tipo. No hay carga neta. ¿Sí? El boro o la especie que sea la vamos a anotar con Na. Esto es una impureza aceptora, porque puede aceptar un electrón en el enlace covalente y definitivamente lo que ahí hace es generar un hueco para que pueda desplazarse energéticamente en la banda de valencia. El electrón se desplaza en la banda de conducción, el hueco se mueve en la banda de valencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el planteo que hacemos ahora? Bueno, tenemos nuestro átomo de impureza, boro en este caso, tenemos sus 4 vecinos, que son átomos de silicio. Entonces, el boro comparte sus 3 naturalmente con los átomos del silicio. Y aquí, en este lugar, puede venir algún otro electrón de algún otro átomo de silicio y se puede instalar ahí. Entonces, cuando yo miro en un entorno del átomo de boro, lo voy a ver con carga neta negativa. ¿Sí? Entonces, ahora cuando yo voy a hacer mi balance de carga, y ese boro va a quedar ahí fijo, ¿sí? Con su carga negativa ionizado, esto queda ionizado. Cuando yo vaya a hacer mi balance de carga, que va a tener que ser 0 porque no hay carga neta, es eléctricamente neutral el silicio, el boro y la mezcla de los dos, ¿qué voy a tener ahora? Bueno, voy a tener Q por menos N más P, esto siempre lo tengo, los electrones portadores con signo negativo, los huecos con signo positivo, y ahora tengo que considerar con signo negativo los aceptores, porque cada átomo de boro que yo puse quedó fijo en la estructura como un ion de carga negativa. Entonces ahora la ecuación de balance de carga que me queda es esa de ahí. De vuelta, ahora, si resuelvo, me va a quedar P igual a N más Na. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Na lo voy a considerar en rangos muy similares a los que había considerado el dopado para el caso anterior, 10 a la 12 y 10 a la 19. Esto puede variar, sobre todo, el límite inferior es casi siempre 10 a la 12 o 10 a la 13. El límite superior depende un poquito del tipo de material que es, porque el límite de solubilidad cambia un poquito de acuerdo al material, pero no demasiado. Entonces, con esto, ¿qué puedo ver ya de esta ecuación? Bueno, puedo ver que si Na es grande, entonces Na más N también va a ser grande, y Na más N es igual a P, con lo cual P va a ser grande. ¿Sí? Entonces, al dopar de esta manera, lo que voy a estar haciendo es
aumentar la cantidad de huecos. Voy a aumentar ahora los huecos y voy a disminuir los electrones para conducción. ¿Sí? De vuelta, con esta ecuación sola, no sé cuánto va a ser n y cuánto va a ser p. Sé que van a aumentar, pero no sé en cuánto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo que hice para el caso anterior. Tengo que plantear la otra ecuación, n por p igual ni cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora con estas dos ecuaciones, puedo despejar. Vamos ahora a despejar n y lo vamos a poner en la otra ecuación para calcular p. P me va a quedar n más na. De la ecuación de arriba reemplazamos n, me va a quedar ni cuadrado sobre p más na. ¿Sí? Multiplicamos por p, me va a quedar p cuadrado es igual a ni cuadrado más na por p. Y ahora esto lo puedo dejar todo igualado a 0, me va a quedar p cuadrado menos na por p menos ni cuadrado, todo igual a 0. Cuando despejo p de ahí, p me va a quedar menos b, que es na, más menos la raíz cuadrada de na al cuadrado, menos 4 por a vale 1, y c vale menos ni cuadrado, dividido 2. ¿Sí? Y esto tiene, esta es la solución exacta, tiene dos raíces obviamente, y ahora vamos a volver a plantear la simplificación, Na vamos a suponer que es bastante más grande que Ni, que 10 a la 10. Si eso sucede, Na cuadrado es mucho más grande que 4Ni cuadrado, y cuando estoy haciendo la raíz, puedo despreciar ese término y me va a quedar Na más menos la raíz cuadrada de Na cuadrado, que es Na, dividido 2. Y esto tiene dos soluciones, Na y 0. ¿Sí? Ok. La igualdad, la solución igual a 0 la vamos a descartar porque eso es el caso que no nos interesa. Entonces, P va a ser aproximadamente igual a Na. Y N lo tenemos que despejar de esta ecuación de acá. Es Ni cuadrado sobre P. ¿Sí? De vuelta podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos para el dopado tipo N. Y podemos poner Na, podemos poner P, y podemos poner N a ver cuánto nos da. ¿Sí? Podemos arrancar de 10 a la 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, para 10 a la 12, P va a ser 10 a la 12, N va a ser, vamos a hacer el cálculo acá al costado, 10 a la 20 dividido 10 a la 12, eso me da 10 a la 8. 10 a la 8. Para Na igual 10 a la 13, P va a ser igual 10 a la 13, y la cantidad de electrones va a ser 10 a la 20 dividido 10 a la 13, 10 a la 7. Si Na vale 10 a la 14, P va a valer 10 a la 14, y N lo calculamos como 10 a la 20 dividido 10 a la 14, nos da 10 a la 6, 10 a la 6. Fíjense que es el mismo efecto que pasaba con el dopado con donadores, está pasando acá, es un orden para arriba
los huecos un orden para abajo los electrones y cada vez se distancian más. Para 10 a la 15 DNA tenemos 10 a la 15 P y 10 a la 5 electrones. Para 10 a la 16 Na tenemos 10 a la 16 huecos y 10 a la 4 electrones. Para 10 a la 17 de dopado hay 10 a la 17 huecos y 10 al cubo electrones. 10 a la 18 Na hay 10 a la 18 huecos y 10 a la 2 electrones. Y para la 10 a la 19 de dopado tenemos 10 a la 19 huecos y 10 electrones. En la última parte, fíjense que casi no hay electrones. De hecho, si ustedes se fijan en el dopado más bajo que pueden hacer de 10 a la 12, fíjense que la diferencia entre P y N son 4 órdenes de magnitud, con lo cual prácticamente aún en ese caso pueden decir que casi no hay electrones con respecto a la cantidad de huecos que hay, ¿sí? La cantidad de huecos es muchísimo más grande. Entonces, en este caso, los huecos van a ser los portadores mayoritarios y los electrones van a ser los portadores minoritarios. Si lo hacemos gráficamente, esto es N, esto es P, la curva, la hipérbola de la ley de acción de masa sigue siendo la misma, es N por P igual a Ni cuadrado, son esas dos. Además está decir, la izquierda del tercer cuadrante no lo utilizamos porque no nos interesan soluciones con N negativo y P negativo, no tiene ningún sentido físico, ¿sí? Y ahora tenemos la ley de balance de carga que nos dice que P es igual a N más Na, ¿sí? Es decir, que N es igual a P menos Na. Entonces, fíjense, cuando N sea 0, P va a ser Na, es decir, que va a estar por acá. Tiene la misma pendiente, la pendiente es 1. Lo que están haciendo ahora es restarle Na. Y esta curva, vamos a dibujarla con otro color. A ver si la puedo hacer paralela. Este punto de acá es Na, ¿sí? Entonces la solución está en la intersección de las dos curvas, la recta de balance de carga y la hipérbola de la ley de acción de masas. Fíjense que si Na es mucho más grande que Ni, eso quiere decir que la recta está más a la derecha, y estos dos puntos, es decir, la solución exacta y P igual a Na, cada vez están más cerca, ¿sí? Entonces pueden simplificar y decir, bueno, P es Na y el valor de los electrones va a ser mucho más bajo, va a estar acá, y va a ser N aproximadamente a Ni cuadrado sobre Na, el valor de los minoritarios. Esto como para que lo vean gráficamente. Entonces tienen las dos opciones, o lo pueden hacer algebraicamente y hacer Bhaskara y ver cuánto le da la solución exacta y después simplificar, o pueden hacer la solución gráfica y ver el equilibrio de las dos, dónde les da. Vamos a ver, déjenme que les comparta el dibujo. Les comparto el dibujo bien hecho. Fíjense, ahí está la curva, la recta, ¿sí?
con el balance de cargas, P igual a N más NA. Está la ley de acción de masas que está en color rojo. Y tienen la solución exacta y acá tienen P igual a NA. Ok. ¿Qué pasa con los niveles de energía? Bueno, con los niveles de energía, ahora el nivel de Fermi, que en su valor intrínseco estaba casi en el medio de las bandas, acuérdense, acá está la banda de conducción, acá está la banda de valencia, esto de acá es la zona prohibida, ahí no van a encontrar portadores. Acá tienen la densidad de estado de electrones, la densidad de estado de huecos, la función de probabilidad de Fermi de huecos y la función de probabilidad de Fermi de electrones. Y estas ahora ustedes lo que van a ver es que el nivel de Fermi se desliza hacia abajo. Se corre hacia abajo. Entonces el centro de las funciones de distribución bajan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes ahora multipliquen la función de que les dice cuántos estados tienen posibles para los huecos con la función de ocupación de los huecos, eso les va a dar más grande que antes. Y por el otro lado, como las funciones están más abajo, cuando multipliquen la función de distribución de Fermi de electrones, esta que está acá, por la densidad de estados posibles para los electrones, la curva les va a dar más chica que antes. ¿Sí? Esta parte de acá va a ser P igual a NA, que son muchos, y esta parte de acá van a tener una cantidad de electrones N igual NI cuadrado sobre NA, que van a ser muy poquitos. ¿Sí? Y así pueden ver ustedes cómo son las distribuciones de los portadores de acuerdo al nivel de energía. Ok. Vamos a borrar acá. Bien. Entonces, vimos el dopado tipo N, vimos al dopado tipo P. En uno poníamos impurezas donadoras, en el tipo P poníamos impurezas aceptoras, en uno levantábamos la cantidad de electrones, en otro levantábamos la cantidad de huecos. Resulta que también se pueden hacer ambas cosas a la vez. Y de hecho se hace todo el tiempo que se aplican dopados sucesivos de distintos tipos. Dopado tipo P y después dopado tipo N y después dopado tipo P. Entonces, ¿qué pasa si uno hace los dos dopados? Si uno tiene un material y lo dopa tipo N y después lo dopa tipo P. Bueno, vamos a ver, déjenme que les cambie la pantalla. En ese caso, se llama compensación. Lo que estamos hablando, en este caso, es que nosotros podemos tener silicio y podría suceder que tengo de las dos especies, es decir, que tengo fósforo, por ejemplo, y boro. Después todo el resto son silicios, ¿sí? Entonces va a pasar lo mismo que antes, el fósforo va a tener sus 4 compartidos con otros de silicio y le va a quedar uno suelto. Y cuando me fije en el boro,
pues el boro va a tener 3 nada más, con lo cual va a tomar un cuarto. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar cuando se le vaya el electrón me queda ionizado positivo, este otro, cuando le entre un electrón, me va a quedar ionizado negativo. De los átomos de fósforo, yo estoy poniendo Nd, y de los átomos de boro estoy poniendo Na. De vuelta, esto es eléctricamente neutro, porque ahora que estoy haciendo, tengo el silicio, que es eléctricamente neutro, y le estoy agregando las dos especies, primero una y después la otra, en el orden que ustedes quieran. Primero le pongo Na y después le pongo Nd, o primero le pongo Nd y después Na, eso no afecta. Entonces, cuando yo haga el equilibrio, el balance de cargas, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar menos N, por la cantidad de electrones portadores que tenga, más P, y ahora tengo que ir a ver las cargas fijas, los iones. La única diferencia ahora es que voy a tener de los dos tipos, porque voy a tener Nd, que son positivos, más Nd, y voy a tener Na, que son negativos. Entonces me va a quedar menos Na. ¿Sí? Entonces ahora mi ecuación de balance de cargas me va a quedar menos N más P más Nd menos Na igual a 0. Esto sigue siendo una recta. Lo que me cambia ahora, fíjense, es N igual a P más Nd menos Na. ¿Qué tengo que ver ahora? Para ver a dónde va la ordenada al origen, tengo que ver quién es más grande. Es decir, tengo que ver a la diferencia entre Nd y Na. Al principio, cuando tenía dopado tipo N, solo tenía Nd. Y acá me aparecía N igual a P más Nd. Cuando tenía dopado tipo P, el Nd no aparecía, me quedaba N igual a P menos Na. ¿Sí? O sea, estas dos eran N igual a P más Nd, en el caso de dopado tipo N, N igual a P menos Na, en el caso del dopado tipo P. Ahora me quedan las dos juntas, y esta diferencia es la que manda ahora. Es decir, si Nd es más grande que Na, el material va a quedar efectivamente dopado como del tipo N, porque la cantidad de impurezas donadoras es más grande. Entonces me va a quedar de esta forma, N igual a P más, llamémosle N'D, donde N'D es simplemente Nd menos Na. Y ahí va a quedar tipo N. Si por el contrario Na es más grande que Nd, me va a quedar tipo P, porque acá el que gana es las impurezas donadoras. Entonces, en ese caso me va a quedar N es igual a P menos, llamémosle N'A, donde N'A es igual a Na menos Nd. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Si tienen alguna pregunta, duda, díganme. Entonces, ¿esto qué es? Yo Es tengo como... una pregunta. ¿Cuál es el Sí, sentido de hacer ¿cuál es el sentido de hacer esas dos dopados a la vez? Si te ahora queda vamos a ver. igual que Déjame uno. que te completo esto y vamos a ver eso. Fíjense.
Déjenme que les cambie de pantalla. Fíjense que lo que acabamos de hacer es esta recta que está más arriba, eso es n igual a P más ND menos NA. Ese es el caso en el cual ND es más grande que NA. ¿Sí? Es como si tuviera dopado N. Si a mí ustedes no me dicen que están dopando con dos especies, para mí están dopando tipo N. ¿Sí? Con la diferencia, ¿no? Con ND menos NA. El punto este, la recta esta se les va para arriba, el punto este sube, como ya habíamos visto, y les queda la solución exacta por ahí. Si sucede al revés, si NA es mayor que ND, es como llevar la recta para abajo. Este es el caso de dopado tipo P. ¿Sí? Cuando estamos en el caso de este dopado tipo P, fíjense que en esta mitad de abajo, P va a ser igual a Na menos Nd. ¿Sí? Suponiendo que Na menos Nd sea mucho mayor que Ni, P va a valer Na menos Nd y N va a valer Ni cuadrado sobre Na menos Nd. En el caso en que esté en la parte superior, si ahora supongo que Nd menos Na es mucho más grande que Ni, entonces N va a ser igual a Nd menos Na, y P, que son los minoritarios, va a ser Ni cuadrado sobre Nd menos Na. ¿Sí? Entonces, efectivamente hay una compensación, la especie más grande cancela a la más chica, y con la diferencia produce un dopado neto tipo N o tipo P, según sea más grande. Ahora sí, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Bueno, déjenme que les muestre en esta figura que sigue cómo se hace un transistor MOS. Un transistor MOS se hace con un gate, ¿sí? Se coloca un óxido muy delgado y arriba se coloca un material que es silicio policristalino, es un silicio que se deposita en forma gaseosa y forma una capita, y esto se llama compuerta y se le nota con G. Y después hay dos secciones que yo tengo que armar. Todo esto se hace sobre una oblea de silicio. La oblea de silicio típicamente tiene un dopado, bajo, pero tiene un dopado. Es muy común que vengan ya con un dopado tipo P. En este caso hemos supuesto un silicio tipo P con 10 a la 13. Y resulta que si yo quiero armar un transistor N, necesito un source y un drain, que son dos regiones con un dopado muy alto. Por eso les pongo N+. N+ quiere decir un dopado grande. Dopado grande es 10 más de 10 a la 17, barra 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, primero se dopa la oblea de silicio tipo P con 10 a la 13, y después, una vez que ya se dopó la oblea, se dopan estas dos regiones de source y drain con un dopado más alto, supongamos 10 a la 18. Entonces, estas dos regiones que están indicadas ahí, efectivamente lo que están viendo es un dopado neto de 10 a la 18 menos 10 a la 13,
que a todos los fines prácticos es 10 a la 18. Fíjense que a 10 a la 18 le están restando un número que está 5 lugares después de la coma decimal, con lo cual es prácticamente 10 a la 18. Entonces, este es un ejemplo típico de compensación donde para hacer el source and drain hacen un dopado N que cancela, compensa el dopado tipo P que tenía el silicio de base. Y acá les queda formado el transistor N. Un gate, una fuente, un source y un drain. ¿Sí? La idea de esto después es que ustedes con la tensión de gate, en este caso van a poner una tensión de gate positiva y van a inducir electrones acá abajo del gate, y como N en el source y en el drain tienen muchos electrones, muchos portadores, aplicando un campo eléctrico, una tensión entre source y drain, ustedes pueden hacer que circule electrón de source a drain. ¿Sí? Este es un ejemplo de típico de compensación. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si uno quiere hacer el hermano de este transistor? Este se llama transistor NMOS. N es por la N de los portadores negativos. Es decir, circula electrones entre source y drain. Source y drain son dos islas con muchos electrones. El hermano de este es el transistor PMOS. El transistor PMOS lo que hace es circular huecos. Entonces, yo para hacer el transistor PMOS voy a tener que poner un gate también. ¿Sí? Supongamos que acá ponemos un gate ahí. Y ahora voy a tener que fabricarme dos lugares a la izquierda y a la derecha, que estoy pintando en amarillo. Y esos dos lugares los voy a tener que dopar tipo P. P y fuerte. Ahora, fíjense el transistor N que está a la izquierda. Tengo dos lugares dopados con N, pero todo eso está sobre un dopado tipo P. El silicio es tipo P. Entonces acá voy a necesitar, si esto va a ser simétrico, que el dopado sea tipo N, pero la unidad de silicio es tipo P. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un dopado intermedio. Tengo que hacer una zona como esta que se muestra acá, con un dopado tipo N, que sea un poco más grande que el tipo P del silicio de base, para compensarlo. Por ejemplo, 10 a la 15 es 2 órdenes magnitud que el silicio tipo P. Entonces, el tipo P va a tener 10 a la 13, el tipo N lo voy a estar dopando y va a quedar con 10 a la 15 menos 10 a la 13, que es prácticamente 10 a la 15. Y fíjense que ya esta parte que se denomina olla o well, la cambié a tipo N. Entonces, ahora que tengo esa partecita de la oleada de silicio tipo N, puedo venir y hacer mis dos difusiones tipo P con 10 a la 18, 10 a la 19, y ahí me queda constituido el transistor P+. Un source tipo P, un drain tipo P, todo sobre un sustrato tipo N. ¿Sí? Y esto se hace todo el tiempo. Cuando uno fabrica dispositivos en silicio, tanto transistores MOS, como es el caso acá, como transistores bipolares de juntura, que también lo vamos a ver, todo el tiempo se hace esto, se va dopando con distintos tipos. Conforme uno va subiendo en el sustrato, los dopados tienen que ir siendo cada vez más grandes, porque tengo que tapar el que tengo abajo. Entonces, por eso arranco con el silicio levemente dopado, 10 a la 13, y después dopo con 10 a la 15, y después dopo con 10 a la 18. Ya, cuando dopé algo con 10 a la 18, ya me quedo sin margen para volverlo a cambiar. Entonces, si quiero hacer varios cambios, tengo que ir ajustando las cantidades para
que se vayan compensando unos a otros. Bien, y esto es la compensación, que es el tercer caso que yo podría hacer de dopado.